Ni siquiera intentó ocultarlo. Miércoles, 9:42 de la noche. Me estoy cepillando los dientes, relajándome, y mi teléfono se ilumina con una alerta de permisos. Alguien está intentando copiar masivamente mi carpeta maestra de operaciones Centinela. No acceder. No previsualizar. Clonar. Un intento de replicación completo desde una credencial vinculada a Garrett Bass, el nuevo vicepresidente. Me quedé mirando la pantalla como si me hubiera abofeteado. Yo construí ese sistema. Lo hospedé. Pagué personalmente las facturas de AWS cada trimestre durante 5 años. Y ahora este tipo, apenas 3 semanas en su delirio de poder, pensaba que podía arrancar el corazón de mi plataforma analítica como si fuera una carpeta cualquiera de Google Drive. La rabia no vino de inmediato. Primero fue incredulidad. Luego, algo más frío. Más calculado. Porque Garrett acababa de activar algo que ni siquiera sabía que existía. La sincronización de la mañana siguiente fue tensa, aunque nadie más lo notó. El resto del equipo charlaba como siempre, metas del sprint, anomalías en las tasas de clics, lo habitual. Yo miraba la pequeña burbuja silenciada del rostro de Garrett en Zoom, preguntándome si tenía la más mínima idea de lo que acababa de desencadenar. No dije nada. Dejé que la actualización fluyera. Permití que el equipo tomara decisiones basadas en dashboards que ni siquiera sabían que estaban alojados bajo la jurisdicción de mi LLC. Verás, hace 5 años, cuando comencé como arquitecta de producto fraccional en NextCorp, la empresa todavía era pequeña, ágil, caótica. No había infraestructura que hablar. Así que diseñé y construí una. Centinela Analytics LLC nació por necesidad, una envoltura legal limpia para la plataforma que desarrollé en mis horas libres, una que protegería a ambas partes de la ambigüedad de propiedad intelectual. Fue inteligente entonces. Ahora es una fortaleza. Enterrada en lo profundo del contrato original, página 34 del Acuerdo Marco de Servicios, había una línea que la mayoría de la gente nunca lee. El proveedor retiene control total y custodia administrativa de la infraestructura operativa alojada, a menos que sea revocada mediante resolución de junta directiva. Ya no se aprueban ese tipo de cláusulas. Pero en aquel entonces, yo era la única construyendo algo que realmente funcionaba. Y eso me dio apalancamiento. Garrett nunca preguntó. Nunca consultó. Solo vio una unidad compartida con entregables y asumió que era propiedad de la empresa. Error de novato. Ese intento de copia activó mi script trampa. Marcó el ID de sesión. Capturó un archivo instantáneo de todo el directorio, cada permiso, cada registro, cada intento fallido de exfiltración. No me enojé. Me documenté. Después de la sincronización, le envié un correo simple. Sin drama. Sin acusaciones. Hola Garrett. Noté un intento inusual de acceso desde tu oficina. Para tu conocimiento, el entorno Centinela está alojado bajo términos contractuales separados. Avísame si quieres que incluya legal para aclarar los límites de infraestructura. Silencio. Ni siquiera un entendido o un pulgar arriba. Solo, nada. Esa fue la primera señal de alarma. La segunda llegó 3 horas después, cuando un desarrollador junior me preguntó por qué su carga de análisis del lunes no se había actualizado. Revisé. Parecía que alguien había intentado, y fallado, sobreescribir manualmente el enlace de dependencia desde su unidad local. Rompió toda la cadena de referencia. La tercera señal, un rebote de factura. Mi sistema de facturación automatizado rechazó el contacto de pago registrado. Garrett había intentado consolidar proveedores y eliminó mi ruta de facturación. Ahí fue cuando supe que no estaba solo curioseando. Estaba planeando destriparlo todo. Tomar el control de la infraestructura. Probablemente, en su cabeza, ahorrarle dinero a la empresa mientras simplificaba operaciones. No tenía idea en qué terreno estaba pisando. El correo llegó como si estuviera ordenando comida a domicilio. Sin asunto. Sin saludo. Solo una exigencia disfrazada de directiva. Envíame la contraseña de la unidad compartida y desocupa tu escritorio. Ya terminaste aquí. Lo leí 3 veces. Parpadeé. Lo leí de nuevo. Por un segundo pensé que tenía que ser un error. O tal vez un intento de phishing. ¿Quién demonios despide a alguien por una carpeta y a través de correo electrónico? Pero no. Era de su dirección corporativa. Con marca de tiempo a las 8:17 de la mañana, justo minutos después de que nuestras métricas semanales se publicaran. Métricas que probablemente pensó que ahora podría acceder directamente, si tan solo pudiera encontrar la contraseña correcta para abrir mi unidad como una piñata. Sin llamada de recursos humanos. Sin invitación de calendario. Sin explicación de causa o cierre de contrato.
Solo un intento de aplastar décadas de matices operativos con el encanto de un vendedor de autos haciendo un movimiento de poder. Respiré hondo. Luego escribí el email más tranquilo de mi vida. Hola Garrett, tecleé, con las manos firmes aunque mi pulso latía en mi garganta. Según nuestro acuerdo, la unidad alojada de Centinela se gestiona bajo términos de licencia y custodia regidos por mi LLC de consultoría, no por la infraestructura interna. No se requiere ni está disponible ninguna contraseña, ya que la unidad no cae bajo la jurisdicción de ti interna. Si necesitas aclaración, recomiendo consultar con legal antes de proceder. No firmé con saludos ni gracias. Solo adjunté la cláusula relevante del acuerdo maestro. Página 34. Subviñeta. El proveedor retiene custodia administrativa exclusiva de sistemas operativos basados en la nube, ausente revocación a nivel de junta directiva. Puse a legal en copia oculta. Luego me recosté y vi cómo la marca de tiempo pasaba a la historia. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Pensó que yo era temporal. Una partida presupuestaria. Un miembro del equipo de limpieza que se quedó más tiempo del debido. Pero lo gracioso de la infraestructura tecnológica, la infraestructura real, es que no es ruidosa. No anuncia su importancia. Simplemente es. Hasta que deja de serlo. El momento en que ese email llegó a mi bandeja de entrada, fui liberada de las obligaciones del acuerdo de nivel de servicio. Esa carpeta no era de la empresa. Era un activo gestionado bajo contrato, con términos de acceso claramente definidos, límites de licencia y registros de auditoría. Él no preguntó. No negoció. Terminó por escrito sin darse cuenta de que acababa de activar una cláusula enterrada como una mina terrestre en su propio sistema. ¿Y sabes qué? Ni siquiera estaba enojada. Hay algo extrañamente hermoso en ser subestimada por alguien que piensa que la propiedad se trata de quien grita más fuerte. Así que archivé el email. Sincronicé los registros del contrato. Y vi cómo el entorno Centinela seguía funcionando. Completamente operativo. Completamente licenciado. Solo que ya no para él. Nunca más. Hay un tipo muy específico de silencio que ocurre justo después de que alguien se da cuenta de que encendió la mecha y no puede encontrar el extintor. Casi puede sentirlo moverse por el aire, como la presión cayendo antes de una tormenta. El correo de Garrett a legal tenía 6 palabras. Por favor, encárguense. Ver abajo. Gracias. Sin contexto. Sin urgencia. Solo la seguridad arrogante de un hombre que pensaba que los títulos otorgaban inmunidad. Legal no le respondió a él. Reenviaron el mensaje directamente al CEO. Una línea. Eso fue todo. Acabas de despedir a tu proveedor. Sin mayúsculas. Sin negrita. Sin drama. Solo una oración tan afilada que bien podría haber sido escrita con un bisturí. Recibí una copia del reenvío a través de mi regla de ceseo. Automatización estándar de mi lado. Vi cómo el hilo se desarrollaba como ajedrez en cámara lenta. Ese fue el momento en que el juego terminó. No me regodeé. Ni siquiera sonreí. Solo me recosté en mi silla, hice clic en exportar registros y archivé todo el intercambio en una carpeta etiquetada como escrow trigger-11c. Todo después de eso fue mecánico. Rutinario. Preciso. Cerré el portal compartido para colaboradores externos. Sincronicé mi rastro de auditoría para sistemas de terceros. Marqué el entorno en vivo con el logotipo de mi LLC, esquina superior derecha. Discreto pero inconfundible. Cada instantánea desde esa hora en adelante llevaba el sello silencioso de propiedad. No de la empresa. Mío. La cláusula que activó, enterrada en la página 42 del anexo de soporte, era clara como el día. Si en cualquier momento la parte contratante emite una revocación no aprobada de derechos de custodia, el proveedor queda liberado de todos los compromisos de SLA y soporte con efecto inmediato. Con efecto inmediato. No tuve que llamar a nadie. No tuve que justificarme. El contrato habló por mí. Mis obligaciones se evaporaron en el segundo en que la pequeña rabieta de Garrett llegó a enviar. Cerré mi laptop. Y por primera vez en 5 años, no me sentí atada al ciclo de actualización. No me sentí responsable de mantener unidos sus procesos de código espagueti con cinta adhesiva y estrés de domingo por la noche. No fue venganza. Fue matemática. Ellos rompieron la cadena. Yo solté la cuerda. El jueves por la mañana parecía un día normal de negocios. Hasta que no lo fue. Iniciaron sesión esperando que las cosas funcionaran como siempre. Sincronización matutina, cargar la hoja de ruta, revisar las tendencias de velocidad, extraer los análisis del último lanzamiento. Pero en su lugar, fueron recibidos por el equivalente digital de un encogimiento de hombros. Mosaicos en blanco. Consultas vacías.
Gráficos que alguna vez pulsaron con mapas de calor predictivos ahora reducidos a datos no disponibles. Por favor, contacte al administrador. Alguien intentó reiniciar la instancia del dashboard. Otra persona reautorizó sus tokens. Otra más abrió un ticket de gira etiquetando al equipo de TI interno con OKRs faltantes y carga de sprint. TI hizo lo que hace. Revisó los registros, vio que las llamadas de ruta externa fallaban y me contactó directamente. Primero por Slack. Luego por correo. Luego por mensaje de texto. Leí cada uno en silencio. Y no hice absolutamente nada. No por despecho. No para demostrar nada. Simplemente porque ya no tenía que hacerlo. A partir de las 9:04 de la mañana del día anterior, Centinela Analytics LLC ya no estaba bajo obligación de nivel de servicio. Sin contrato. Sin SLA. Sin garantía de acceso. No los estaba ignorando. Estaba cumpliendo con el papeleo que olvidaron que existía. Para el mediodía, el pánico se estaba instalando. El equipo de diseño no podía acceder a datos históricos de pruebas /B para su presentación de lanzamiento. Finanzas no podía reconciliar los mapas de calor de abandono del último trimestre. Producto no podía rastrear dependencias en flujos de trabajo de retroalimentación del usuario porque la API de mapeo de entrada pasaba por un endpoint ahora oscuro. Un gerente senior, bendito sea su corazón ignorante, sugirió simplemente copiar el último dashboard y ajustarlo localmente. Fue entonces cuando un PM Junior dejó caer una captura de pantalla en el canal de Almohadilla Product Insights y preguntó inocentemente: ¿por qué dice el dashboard ahora, propiedad de Centinela Analytics LLC? Es como una nueva marca. Silencio. Luego una ráfaga de emojis de ojos. Luego la captura de pantalla fue eliminada. Pero el daño ya estaba hecho. Para el viernes por la tarde, 4 departamentos estaban volando efectivamente a ciegas. Sin modelos. Sin registros. Sin acceso a su propio andamiaje. Porque su andamiaje nunca fue suyo para empezar. Solo que nunca se detuvieron a preguntar quién lo estaba sosteniendo. Y yo, me fui de excursión. Dejé mi teléfono en modo avión. Empaqué un termo de café y subí una cresta que no había visitado en meses. Escuché el viento. La quietud. La ausencia completa y total de notificaciones de Slack intentando pegar con cinta adhesiva sistemas rotos. Esa fue la primera vez que me di cuenta de cuán profundamente me había entrenado para responder llamadas que nunca respetaron mis límites. Y ahora no les debía ni una maldita cosa. Lo llamaron sincronización de transición, pero nadie se dejó engañar. La invitación de calendario llegó a las bandejas de entrada a las 7:52 de la mañana, marcada como urgente en mayúsculas. Emitida desde la oficina del VP. Sin agenda adjunta. Solo un bloque de tiempo y un enlace de Zoom con demasiados ejecutivos en la lista de participantes. Me uní anónimamente. Solo como espectadora. Sin cámara. Sin nombre. Una copia de cortesía de la reunión llegó a mí a través de una integración de calendario compartido heredada que habían olvidado revocar. Garrett entró con fuerza. Cabello peinado hacia atrás como si hubiera estado despierto toda la noche tratando de luchar con una explicación hasta convertirla en algo que se pareciera al control. Comenzó a hablar sobre alinear la propiedad de la infraestructura y alineación de eliminación gradual de proveedores, tratando de hacer pasar el silencio como estrategia. El tipo de agitación corporativa que funciona con personas que no han visto cómo huele el fracaso. Entonces Legal desactivó el silencio. Una voz. Nítida. Quirúrgica. No leíste la cláusula de terminación. Cortaste los derechos del proveedor sin autorización de la Junta. A partir del miércoles pasado, la empresa no tiene acceso legal u operativo al entorno Centinela. Perdiste la custodia. El aire abandonó la sala. Podías escuchar a alguien exhalar por la nariz, como si acabara de darse cuenta de que estaba sentado sobre un cable vivo. La pantalla cambió. Apareció un documento. Era mi factura final. Enviada el día en que se activó la cláusula. La línea 5 estaba en negrita. SLA suspendido según la sección 11C del acuerdo de proveedor. Cláusula de terminación de custodia ejecutada. Podías ver a la gente escaneándolo en tiempo real. Ojos moviéndose rápidamente. Mandíbulas apretándose. Alguien tosió. Alguien más silenció su micrófono. Garrett parpadeó como si lo hubieran abofeteado con un contrato mojado. Esto no fue, comenzó. Legal lo interrumpió de nuevo. Todas las carpetas asociadas con Centinela Analytics fueron protegidas bajo términos de depósito en garantía. Los registros de uso, rastros de edición e intentos de extracción han sido archivados. A partir de la terminación, todas las interacciones no autorizadas fueron reenviadas para revisión legal. Esa parte golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque lo que no sabían,
Lo que solo Legal había comenzado a comprender era que el rastreador de cumplimiento que había incrustado no era solo para auditoría decorativa. Era quirúrgico. Cada documento tocado post-terminación. Cada intento de clonar un archivo, descargar una hoja, redirigir una dependencia. Todo quedó registrado y empaquetado en un resumen diario limpio, automáticamente encriptado y enviado a Legal. Alguien en la llamada finalmente preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Podemos arreglar esto? Legal no respondió. Pero el silencio lo dijo todo. Garrett se veía más pequeño en ese momento. No solo avergonzado. Reducido. Como si hubiera pensado que estaba jugando a tirar de la cuerda con una marioneta, solo para darse cuenta de que había jalado el cable en un sistema en vivo y derribado el techo. Y yo, estaba sentada en mi cocina, envuelta en una camisa de franela, bebiendo café que había sido preparado mucho antes de que esa reunión comenzara. Sin rabia. Sin suficiencia. Solo quietud. Porque cuando tienes razón, contractualmente correcta, no queda nada por discutir. Para el mediodía, la plataforma se desplomó. Sin preámbulo. Sin cuenta regresiva. Simplemente, desaparecida. Los servidores de Sentinela Analytics, que previamente zumbaban silenciosamente detrás de cada decisión de producto, cada informe de pronóstico, cada dashboard de KPI ejecutivo, cerraron sus puertas a todos excepto direcciones IP internas. Las sesiones externas se cayeron. Las renovaciones de tokens fallaron. Cualquier intento de restablecer el acceso golpeó un banner sin sangre. Acceso suspendido. Consulte al proveedor. T pensó que era un error. Producto pensó que era mantenimiento. Garrett pensó que todavía tenía apalancamiento. No lo tenía. Yo estaba a 2 estados de distancia, saliendo de un estudio de cerámica con mi teléfono en silencio cuando comenzó el bombardeo de mensajes. 6 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz de números que no reconocía. Una invitación de calendario titulada Discusión de plan de restauración, urgente. Todas sin respuesta. Garrett, supe después, irrumpió por el pasillo como un hombre en llamas, directo a la esquina de cristal de Legal. Todos podían escucharlo. Quiero que la reinstalen, soltó. Hoy. Todo esto es un desastre. Legal no levantó la voz. Nunca tuvieron que hacerlo. No puedes, respondió uno de ellos. Despediste a la titular de la licencia. Su LLC no está obligada a reinstalar nada, especialmente no después de una terminación sin revisión de junta. Garrett se quedó allí, mandíbula trabajando como si quisiera pelear con el aire mismo. Fue entonces cuando el CFO, silencioso hasta ese momento, habló. No gritó. No se burló. Solo miró por encima del borde de sus gafas y preguntó. ¿Sabía siquiera que ella era dueña de la infraestructura? Silencio. No el tipo que viene de la culpa, sino el tipo que viene de la realización pura y sin filtros. El sonido de un hombre entendiendo que no era el arquitecto. Era la bola de demolición. Y el edificio seguía en pie. Solo que ya no para él. Solo tomó 3 días para que la fachada se agrietara por completo. Legal entró en modo de triaje total. Saquearon su archivo, sacando cada versión del contrato original, cada enmienda, cada provisión de acceso vinculada al stack de Sentinela. Lo que encontraron no fue una laguna legal. Fue una fortaleza. Cada cláusula, cada coma, hermética. Los derechos de custodia de mi LLC habían sido incorporados, firmados por el entonces Circuito, un hombre que se retiró hace 2 años fiscales y ahora vive en algún lugar de Montana criando perros e ignorando correos electrónicos. La cláusula que Garrett violó no era vaga. Era explícita. Cualquier intento de alterar la custodia del proveedor requiere aprobación de mayoría de la Junta, votación registrada y un plan de transición de 30 días aprobado por ambas partes. En su lugar, Garrett disparó un email de 7 palabras. Ese correo, resultó, les costó el control operacional, violó 3 políticas de continuidad separadas y anuló cualquier reclamo que tuvieran sobre la infraestructura analítica en vivo. El rastro de auditoría lo probó todo, hasta el minuto. No respondía a los mensajes que empezaron a llegar a raudales. No a los DMS de Slack desesperados. No al acercamiento de último momento de recursos humanos fingiendo ponerse al día. No a la nota de LinkedIn del asistente de Garrett quien, según alguien todavía adentro, renunció en el acto después de darse cuenta de que había ayudado a activar la secuencia. Mi reemplazo fue traído rápidamente. Demasiado rápido. Un contratista volado desde Chicago con una tarifa inflada y una sonrisa como si acabara de entrar a un nuevo programa piloto de televisión. Le dieron acceso al edificio, una laptop, una carpeta de briefing. Y nada más. Cuando inició sesión en el dashboard de Sentinela, vio una pantalla limpia y blanca. Sin permisos.
Sin acceso raíz. Sin claves de infraestructura. Solo una pantalla de bloqueo que cortésmente decía: credenciales inválidas. Por favor, contacte al propietario del sistema. Se acercó a Legal. Legal se acercó a mí. No respondí, porque ya les había dejado todo lo que necesitaban. Un solo PDF almacenado en la unidad de contrato titulado Transición de Gobernanza de Acceso, solo válido con contrafirma completa. Estaba allí sentado como una granada olvidada. Sin firmar. Sin contrafirma, sin activación. Solo un documento que describía con claridad meticulosa el proceso para transferir derechos de administrador si, y solo si, ambas partes estaban de acuerdo. Había estado allí durante años. Sin tocar. Esperando. No como una trampa. Como una red de seguridad que nunca se molestaron en entender. Querían eludirme. Eludir el proceso. En su lugar, eludieron su propia línea de vida. Vi el caos desarrollarse desde la distancia. Tranquila. Imperturbable. Y completamente desinteresada en jugar a la reparadora. Que vean qué pasa cuando asumes que la infraestructura es solo cables y código. No lo es. Es propiedad. Y la propiedad no necesita gritar para ser escuchada. Simplemente se sienta allí, negándose silenciosamente a dejarte volver a entrar. Llegó tarde un jueves. La llamada que sabía que eventualmente vendría. Número privado. Sin mensaje de voz. Solo persistencia. 3 timbres. Luego 4. En el quinto, contesté. Era el CEO. Voz como grava suave. Educada pero tensa. No se molestó con charlas triviales. Simplemente lanzó directo al asunto como si ambos estuviéramos leyendo el mismo sombrío memorándum informativo. Nos gustaría discutir la reinstalación, dijo. No solo retomar donde quedaron las cosas, sino restablecer la continuidad. Posiblemente integrarte en un rol de apoyo ejecutivo. Asesoría. Línea punteada. Estructura flexible. Lo dejé hablar. Dejé que envolviera la desesperación en capas de terciopelo corporativo. Usó palabras como realineación, recuperación estratégica, transición limpia. Pero escuché lo que no dijo. El nuevo modelo de operaciones estaba en ruinas. Los respaldos estaban obsoletos. Las dependencias demasiado enredadas. El tipo que incorporaron estaba fuera de su profundidad y ya susurraba sobre enredos heredados que ni siquiera podía mapear. Cuando finalmente dejó de hablar, dije una cosa. El contrato funcionó según lo previsto. Silencio. Luego preguntó si había alguien en quien confiara para entrar y estabilizar las cosas. Lo había. Una exprotegida. Aguda. Tranquila. Quirúrgica con el código. Y mejor en política de lo que yo jamás me preocupé por serlo. Me había ayudado a construir partes de la interfaz temprana de Centinela cuando todavía estaba aprendiendo. Ahora dirigía su propia firma de consultoría con una reputación por manejar desastres institucionales sin pestañear. Le di su nombre. Sus términos. Y dejé claro. Centinela Analytics LLC seguiría siendo el titular de la licencia. Todo acceso ahora requeriría tokens asegurados con depósito en garantía, rotados trimestralmente, monitoreados por junta directiva. No negociable. Estuvo de acuerdo. Ni siquiera intentó discutir. La junta ya había bloqueado los cambios de infraestructura pendientes de supervisión del proveedor. La brillante nueva hoja de ruta de operaciones simplificadas de Garrett fue archivada indefinidamente. Cada punto de contacto del sistema ahora pasaba por revisión. No pregunté por Garrett. No me importaba si todavía estaba allí o silenciosamente trasladado a proyectos especiales. Su relevancia había expirado en el segundo en que confundió control con autoridad. Después de que terminó la llamada, no me sentí triunfante. No hubo música sonando, ningún momento cinematográfico de gloria. Solo una sensación constante de alineación. De un límite reforzado no por venganza, sino por claridad. Había construido algo que se mantenía en pie. No porque les agradara. No porque me necesitaran. Sino porque funcionaba. Y ahora tenían que ganarse su camino de regreso. Un token de depósito en garantía a la vez. Pasaron semanas. Silenciosas. No más pines de pánico. No más escaladas legales. No más correos incómodos fingiendo que nada había pasado. Solo el zumbido de sistemas estabilizándose bajo nuevas reglas. Mis reglas. La plataforma volvió a estar en línea lentamente, pieza por pieza. Tokens de depósito en garantía activados. Registros de acceso reconstruidos desde cero. Claves de infraestructura entregadas como pergaminos sagrados, verificadas, doblemente firmadas, bloqueadas detrás de reinicios trimestrales. No más inicios de sesión por conveniencia. No más copias en la sombra.
Cada departamento ahora tenía que solicitar acceso como si fuera un privilegio, no un derecho. Y en la esquina inferior de cada dashboard, justo debajo de los campos de inicio de sesión, se encontraba el nuevo descargo de responsabilidad. Infraestructura y custodia de datos por Sentinela Analytics LLC. Licenciado hasta 2026. No se permite anulación interna sin ratificación de junta. Simple. Silencioso. Permanente. No lo escribí para regodearme. Lo escribí para recordar. No mucho después, el CEO subió al escenario en un panel de la industria sobre riesgo operacional y continuidad. No fui invitada. No quería estarlo. Pero vi la transmisión en vivo, silenciada, mientras se movía en su silla y usaba palabras como lección aprendida y extralimitación estratégica. Luego hizo una pausa y le dio a la sala una línea que no esperaba. Esto no fue sabotaje, dijo. Fue una lección sobre respetar los límites de los proveedores. Algunos sistemas no están rotos. Simplemente fueron construidos por alguien que recuerda lo que solía significar la confianza. No dijo mi nombre. No necesitaba hacerlo. De vuelta en mi oficina en casa, la luz de la mañana entraba a través de las persianas. Mi café se había enfriado. La transmisión continuó. No cruzó ninguna sonrisa por mi rostro. No hubo baile de victoria. Solo quietud. El tipo de quietud que viene cuando has dicho todo lo que necesitabas a través del diseño, la disciplina y las líneas punteadas. Cuando tu nombre no tiene que estar en la pantalla para dar forma al resultado. Cuando el control no se trata de atención. Se trata de arquitectura. Y ese pensamiento final se asentó como polvo sobre vidrio pulido. El control no es ruidoso. Es silencioso. Hasta que alguien intenta arrebatarlo.